Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos a todo este episodio de Curiosidad. Aquí con ustedes habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo, Corillo, aquí en este podcast maravilloso donde mezclamos la ciencia seria, entre comillas, con un poquito de vacilón, papá, porque si no, pues, tú sabes, no les gustaría esto. Y porque seamos honestos, la ciencia le hace falta un poquito de sazón, batería y reggaetón. Así que hoy vamos a hablar, Corillo, del vacío del espacio. Oye, y gracias a todos los que le dieron play a este episodio por primera vez. Aquí, por si no lo saben, llevo más de 6 años y medio sin fallar una semana. Hay sobre 400 y pico de episodios de ciencia que hablan de todo, de física cuántica, de cómo funciona el universo. He tenido invitados que, ¿verdad?, que son microbiólogos, biólogos, geólogos, paleogeólogos, palobiólogos, astrónomos, astrofísicos, físicos de partículas. Aquí ha habido de todo. Así que esos episodios, ¿verdad?, con invitados están súper cool y los pueden buscar en YouTube. En youtube.com, y hay literalmente un playlist que es de solamente las entrevistas en YouTube para aquellos que no quieren escuchar los podcasts y ya. Están las entrevistas en YouTube, están súper buenas, incluyendo el gran Neil deGrasse Tyson, Daniel Wyson y muchos científicos boricuas, ¿verdad? Químicos y de todas clases, y mexicanos y España y de todo. Hay de todo, de Chile, tengo gente de Chile, tengo gente yo creo que de muchos ámbitos, tengo gente de los Estados Unidos, más de uno. Así que para los que no sabían, hay de todo un poquito. Pero, Corillo, hoy vamos a hablar de, como les dije, de algo que está súper cool. Hoy vamos a hablar del vacío del espacio. Pero qué caramba es el vacío del espacio. O sea, el vacío es como cuando la nevera ya no te queda ni leche ni jugo. O es como cuando, ¿verdad? El vacío puede ser como cuando te dan un examen y tu mente se queda en blanco. No, papá. Hoy vamos a hablar del vacío cósmico, ¿verdad? El que hay allá afuera, entre los planetas, entre las estrellas, donde no hay nada de nada. O al menos eso creíamos. Ya verán cuán vacío es el vacío. Vamos a hacer un viajecito primero por la historia, luego, ¿verdad? Que tan vacío realmente está el espacio. Después el vacío cuántico, ¿verdad? Como que qué es lo que hay ahí en cuestión cuántica y cómo ese vacío, ¿verdad?, explica por qué los planetas siguen dando vueltas, ¿verdad? Y todas esas cositas es lo que vamos a explicar. Así que ya tú sabes, acompaña a este viaje que vamos a hablar de eso. Y vamos a empezar primero, ¿verdad?, con la historia un poquito de lo del vacío. O por lo menos información que encontré aquí de más o menos las primeras veces que se empezó a pensar o comenzó a pensar en el vacío, si algo puede estar realmente vacío, cuán vacío algo puede estar. Y hay muchas dimensiones de que es vacío. Vacío de falta de materia, qué tipo de vacío, cuán vacío puede estar a nivel molecular, cuán vacío puede estar a nivel de partículas y de cuánto. Así que es súper interesante. Pero primero, Corillo, vamos a ir a jaboneradongato.com, Corillo, porque los jabones de Jabonera Don Gato son los mejores jabones, con los mejores ingredientes, mira, buenos y ricos para tu piel, ingredientes naturales que, ¿verdad?, libres de estos químicos dañinos. Y para más información vaya a jaboneradongato.com, que ellos les pueden explicar mucho mejor de qué están hechos esos jabones. Pero yo les puedo decir una cosa, porque yo los uso todos los días y ya por años que llevamos, ¿verdad? Jabonera Don Gato auspiciándonos. Siempre nos llegan esos jaboncitos y son
riquísimos, corillo. Son magníficos. A mí me encantan esos que tienen como un poquito de mentita y como esos olores medio frutosos. Esos son los mejores jabones que hay, ¿sabes? De verdad, incluso ellos me enviaron uno que era de café. Mira, yo estaba loco por tirarle un canto de eso a la leche y comérmelo. Porque tenía hasta café de verdad. Jabones maravillosos, de verdad, eso están brutales. Así que vayan a jaboneradongato.com, mira, corillo. Y con tu orden pon el código curiosidad para 10% de descuento. Mira para allá. Ave María, pasándola bien siempre con curiosidad. Pero, corillo, vamos a empezar con esto. Mira esto que interesante está. Los filósofos antiguos, ¿verdad? Como Aristóteles, decían que la naturaleza aborrece el vacío, como que no le gusta el vacío. Pero ellos no podían, ¿verdad? Para ellos este vacío no podía existir, ¿verdad? Nada no podía salir de la nada, o, ¿verdad? O las cosas no pueden salir de la nada. Y, ¿verdad? Eso de que existiera un hueco sin nada adentro les parecía, ¿verdad? Más feo que un mofongo sin ajo, corillo. Pero aparentemente para el siglo XVII, y ¿verdad? Había un panita alemán ahí que, ¿verdad? Un amigo alemán que se llamaba Otto von Guericke, que inventó una bomba de vacío y para demostrar, ¿verdad? Que eso funcionaba, agarró, ¿verdad? Dos hemisferios metálicos, ¿verdad? Como dos pedazos de metal, ¿verdad? Medio curvados, creando más o menos, yo diría, una bola, y le sacó el aire de adentro y luego trataron de separarlos con 16 caballos, corillo, tirando, ¿verdad? Al lado opuesto, y el resultado es que no pudieron separarlos. El vacío aguantaba mejor, corillo, que nada, ¿verdad? Que brutal, ¿sabes? Y eso lo saben porque el vacío incluso puede colapsar cosas. Pero después vino, ¿verdad? Robert Boyle y Robert Hooke, que se, ¿verdad? Pusieron a jugar con tubos, gases y mercurio y confirmaron que sí se podía sacar casi todo lo que había en un espacio. Y en este caso quisiera decir que es más hablando de moléculas. Desde ahí empezó la ciencia a aceptar que el vacío, al menos parcial, es real. Pero ¿cuán vacío realmente está el espacio? ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué significa vacío, ¿verdad? En el espacio, lo cual, un poquito de spoiler es que no es tan vacío, pero ya verán por qué, ¿verdad? Porque realmente es que sí está vacío, pero es que hay como que diferentes tipos de vacío. ¿Vacío a qué te refieres? Como, ¿verdad? He mencionado antes, vacío de aire, ¿verdad? De un compuesto molecular, vacío de partículas, vacío de qué, cuántas moléculas pueden haber, ¿verdad? Que ya son a un nivel que es mucho más grande que una partícula. Son cositas así. Así que el sistema solar, ¿verdad? En ese espacio interplanetario puede haber decenas o hasta cientos de moléculas por, escuchen esto, centímetros cúbicos. O sea que en el vacío del espacio, ¿verdad? Ese lugar donde tú gritas y nadie te escucha porque no tiene, ¿verdad? Las ondas de sonido no tienen por dónde correr, porque básicamente está vacío el espacio, es porque hay, ¿verdad? De decenas a cientos de moléculas por centímetro cúbico. Eso suena, ¿verdad? A bastante cuando tú dices, contra, pero centímetro cúbico, eso es un montón de partículas o de moléculas, debería decir. Pero comparado con el aire que respiramos aquí en la Tierra, es un mismo centímetro cúbico de aire, ¿verdad? Aquí en la Tierra hay 10 a la 19 moléculas. Es un montón. Aquí hay demasiadas cosas pasando en un centímetro cúbico. En el espacio hay decenas hasta cientos de moléculas en centímetro cúbico y aquí en centímetro cúbico hay 10 a la 19. Añádenle 19 ceros a ese 10, es un número gigantescamente grande de moléculas. O sea que en el espacio está como, ¿verdad? Un lugar que se puede, o se pudiera entender vacío, ¿sabe? Comparado con cuánta cantidad de moléculas hay aquí. Ahora, en el espacio interestelar, ¿verdad? Entre estrellas, ese que estoy hablando es el espacio entre los planetas, pero el espacio interestelar, es que una vez más, ¿verdad? Entre las estrellas hay como un átomo por centímetro cúbico. Literalmente es como buscar un grano de arroz en todo el freaking planeta. Es bien poco. Y en el espacio intergaláctico, o sea, entre las galaxias, la densidad es aún menor, corillo. A veces no hay ni uno. Loco. Ni un átomo
acuérdense que cuando estamos hablando del espacio entre planetas dentro del sistema solar, hay moléculas. En el espacio entre estrellas hay átomos. Y en el espacio entre galaxias a veces no hay ni un solo átomo. Eso sí es vacío. Pero, ojo, vacío perfecto, perfecto no existe. Siempre hay algo, ¿verdad? Radiación, campos electromagnéticos, partículas sueltas. Hasta en las, ¿verdad?, mejores condiciones siempre hay algo. Y van a ver lo que es, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Se pone un poco bueno esto, porque a nivel cuántico el vacío no es nada, no hay un vacío real. Imagínate un party silencioso donde de momento aparece gente bailando, desaparecen, vuelven a aparecer otro, y así es el vacío cuántico. De donde no hay nada, supuestamente no hay gente pariciando, de momento, ¡ah, wepa! Aquí estamos bailando un poquito de la Macarena o Bad Bunny en el Super Bowl. Por la, ¿verdad?, mecánica cuántica y el principio de incertidumbre del gran Heisenberg, pues no podemos tener campos totalmente quietos. Siempre hay fluctuaciones, lo que llamamos la energía del punto cero. Esas fluctuaciones producen partículas virtuales que aparecen y desaparecen rápido, ¿verdad? No las puedes ver directamente, pero influyen en las cosas reales. Por ejemplo, un ejemplo que yo puedo dar aquí bien chévere de estas partículas virtuales que salen de, ¿verdad?, de entre comillas la nada, y hacen, ¿verdad?, influyen y pueden tener efectos reales en cosas. Es de donde sale la teoría de Hawking, ¿verdad?, de que el hoyo negro se puede desaparecer. ¿Por qué? Por la radiación de Hawking. La radiación de Hawking es estas partículas que se pueden crear, que no estaban ahí, y se crean de la nada, de la energía de la misma gravedad o de la misma fuerza del hoyo negro, y, y se crean partículas después reales de esas partículas virtuales, que sabemos que como funcionan las partículas es en pares, un positrón y un electrón. Y una de esas partículas, ¿verdad?, de materia y antimateria, una sale y la otra se tiene que ir para el otro lado, o sea, escapa el hoyo negro, y así se va desintegrando el hoyo negro. O sea que de esta misma idea del vacío no tan vacío, ¿verdad?, de estas partículas virtuales que aparecen y desaparecen rápido, es mismo la idea de donde sale la teoría de Hawking. Si es cierta la teoría de Hawking o no, pues no se sabe, pero de los cálculos funcionan, ¿verdad? Y el ejemplo, ¿verdad?, el efecto Casimir. Si pones dos placas metálicas súper pegaditas, lo cual hay un episodio del efecto Casimir que pueden buscar en mi programa hace como 3 años atrás probablemente, ¿verdad? Los modos del vacío entre ellas se restringen y ¡pum!, ¿verdad?, aparece una fuerza que las pega. Eso es el vacío diciéndote, pues corillo, yo estoy aquí también. ¿Qué sucede? Ese efecto Casimir es un poquito diferente porque es que tiene la presión de afuera de toda, ¿verdad? Hay menos presión entre medio de las placas porque hay menos espacio ahí comparado con todo el espacio que hay afuera, que tú no lo ves, pero sí hay una atmósfera que nos está apretando todo el tiempo y ¡pum!, empuja estas placas juntas. Y esa es la diferencia de lo que realmente podría ser vacío o no. Tú ves las placas bien pegaditas, pero no tocándose. Ahí hay un espacio que ahí hay algo. Lo es que es mucho más pequeño, pero parecería ser algo vacío. Pero y alrededor de las placas, ¿verdad?, 2 placas de metal, pues también parece que no hay nada alrededor, pero sí hay algo. Hay una atmósfera, hay una presión atmosférica, hay algo ahí que incluso ejerce presión en estas placas de un lado y del otro y termina uniéndolas. Por eso es que es raro pensar en vacío, vacío de verdad. Y aquí viene la parte, ¿verdad?, pesada de este episodio. Cuando calculamos la energía del vacío con la física cuántica, nos da a un número tan ridículamente grande que los físicos dicen que es la peor predicción de la historia. Y estamos hablando de 120 órdenes de magnitud más de lo que se observa en el universo. Corillo, esto es una catástrofe matemática, así, ¿verdad? Yo lo llevo a pensar. Y no catástrofe en el sentido malo, sino de que no teníamos idea, ¿verdad?, en los cálculos, como lo que nos parecía vacío, y al hacer el cálculo, ¿verdad?, en física cuántica es como, espérate, esa diferencia
es uno de los grandes misterios de la física moderna y conecta con la energía oscura que hace que el universo se expanda cada vez más rápido también. O sea que hay una energía allá, unos afuera, unos campos, unas partículas que aparentemente no están, pero están todo el tiempo, ¿verdad? Y eso está súper cool. Y algo también que se puede hablar, que incluso cuando hablamos del vacío, y hay que hablar del sonido en el vacío y otras cosas que vamos a hablar ahora, pero en la Tierra, por ejemplo, el sonido necesita un medio, ¿verdad? Como aire, agua o lo que sea. Si tú le das un cantazo a un tubo metálico, a un rail de tren, va a, ¿verdad? Esa onda boom, va a correr y va a moverse ese sonido. Pero en el vacío del espacio no hay suficiente materia para que las vibraciones, ¿verdad?, se pasen de partícula en partícula. Por eso es que, ¿verdad?, que en todas las películas la gente grita en el espacio y no se escucha, o en tus sueños, no sé si ustedes han soñado, yo he soñado de estar flotando en el espacio y gritar y nadie me escucha, pero por eso, ¿verdad? Aunque grite, mamá tengo hambre, en medio de la galaxia, nadie te va a escuchar, papá, nadie te va a escuchar. Eso ahí yo creo que sí aplicaría, ¿verdad? La historiecita esa que es tonta de que si un árbol se cae en el monte y no hay nadie para escucharlo, ¿hace sonido? Pues sí hace sonido, es que no hay nadie para escucharlo. Pero aquí sí funcionaría, si un árbol se cae en medio del espacio, pues no hace ruido. Lo cual no hace sentido tampoco, porque estaría sobre que el árbol cayéndose en el espacio. Pero you know what I mean. Eso sí, hay experimentos raros, ¿verdad? Científicos lograron transmitir sonidos, ¿verdad?, entre comillas, entre los cristales piezoeléctricos separados por un vacío chiquitito. O sea, están bastante pegados, ¿verdad? Transformando las vibraciones en perturbaciones eléctricas y reconvirtiéndolas luego pues en sonido. O sea que es un poquito de trampa, es como yo enviarte un mensaje de texto. Pero eso no aplica para, ¿verdad?, gritarle al marciano del lado, mira, estate quieto ya, chapulín colorado, déjate de jodienda. Ahora, algo que también sucede en el vacío es la falta de fricción, ¿verdad? O la falta, ¿verdad?, de algo, ¿verdad? De partículas, de aire, de la falta de que haya algo que te detenga. Y es que obviamente como el vacío del espacio es lo suficientemente vacío para no crear fricción, pues en la Tierra, ¿verdad?, tú corres en bicicleta y el aire te da en la cara y te frena. Incluso no tiene que estar soplando el viento, es mucho más fuerte para ti correr bicicleta o en la calle, porque tu velocidad, como hay aire en el medio, va chocando contra ese aire, ¿verdad? Y te frena. En el espacio no hay aire, así que si algo se mueve, se sigue moviendo. O sea, esta es una de las leyes de física, incluso leyes de movimiento de Newton, que para tú, ¿verdad? Incluso yo he hablado en otras ocasiones de esto, de la masa inercial. Cuando hablamos de masa, realmente hablamos de cuánta energía se necesita para mover un objeto, dependiendo su masa, o detenerlo. O sea que si tú pones algo allá afuera, digamos una bola, y la tiras por la calle, hay factores que crean fricción y detienen la bola, tanto como el piso por donde vas rodando, como el aire, como, no sé, vino otro vecino y la pateó para el otro lado. Pero en el espacio no. Así que si tú tiras algo en el espacio, va a seguir moviéndose por ahí para abajo, al menos que caiga, ¿verdad?, en una órbita, porque la gravedad de un planeta la jalo. Pero si no hay nada entre medio, tú tiras una bola y va a seguir yendo por ahí para abajo por millones de millones de millones de años, hasta que algo infunda una fuerza en esta para detenerla. Y eso explica por qué los planetas y las lunas siguen orbitando por millones de años, porque no hay fricción que los frene, que los detenga. Eso también es otra característica del vacío del espacio. Claro, existe algo llamado fricción cuántica del vacío, que es un fenómeno teórico donde esas fluctuaciones cuánticas podrían causar una ¿verdad?, mini pool, mini arrastre. Pero para un planeta entero ese efecto es tan chiquitito que ni nada pasaría, básicamente. Eso es como tratar de parar a Bad Bunny aplaudiendo bajito. No lo va a lograr. Y claro que había que meter Bad Bunny en este episodio más de una vez, porque va para el Super Bowl y me encanta que la gente me haga este agita. Pero Corillo, otros datos del vacío que te van a volar la cabeza es que el Wake Shield Facility fue un experimento que usaba un disco de órbita para crear un vacío total, ¿verdad?, o todavía más puro detrás de él.
más limpio que una nevera después del huracán, corillo. La permeabilidad del vacío es una constante física que define cómo los campos eléctricos y magnéticos se comportan incluso en el espacio vacío. O sea que el vacío tiene propiedades físicas, o sea que hay algo ahí. Y como, ¿verdad? Te dije, esa energía del vacío conecta con, ¿verdad? La energía oscura, las fuerzas misteriosas que empujan esta expansión del universo y otras cositas así también. Así que, ¿verdad? Una vez que tú pienses de ahora en adelante en el vacío y qué es lo que está vacío, pues el vacío del espacio no es simple y sencillamente nada. O sea, que ahí no hay nada, sí hay cosas. Hay campos cuánticos, hay partículas, se me olvidó el nombre, virtuales, ¿sabes? Hay cosas sucediendo ahí. Hay materia oscura, hay energía oscura, hay cosas que a lo mejor no se ven entre comillas, pero están ahí, ¿verdad? A escala macro, ¿verdad? Es casi nada, pero con algunas partículas, unas de áreas, ¿verdad? Como entre los planetas, pues hay decenas o cientos de moléculas, pero ya en cosas como lo que es interestelar, pues hay un átomo por ahí más o menos en centímetros cúbicos, pero ya cuando se habla de distancia en galaxia, el espacio entre galaxias es casi inexistente, con la excepción de lo que le dije, ¿verdad? De estos campos cuánticos, de estas partículas y todo eso. En la escala cuántica, ¿verdad? En una, ¿verdad? U otra loquera. Porque en la escala cuántica, como les estaba diciendo con los ejemplos anteriores que acabo de decir, pues hay muchas fluctuaciones invisibles de estos campos. O sea que eso se conocería como que hay algo ahí, hay algún tipo de energía. Porque para cuando tú hablas del vacío del espacio, básicamente yo creo que hay que ponerlo en falta de energía o hay cero movimiento de partículas, ¿verdad? Porque que hayan partículas que lo que hace las partículas es que tienen algún tipo de energía y por eso es que el universo se dice que se va a morir en el frío absoluto, es la muerte del calor. Y si hay cosas que no emiten calor en lo absoluto, o sea que están en frío absoluto, o sea que ya no hay energía moviéndose, pues ahí sí ya sería la muerte, ¿verdad? Del universo, del espacio en frío. Porque no hay más nada, no hay energía, no hay cosas pasando. Y por eso es que es bien loco. Así que, ¿verdad? Estas cositas para pensar están súper cool. Así que, ¿verdad? Los planetas pueden seguir orbitando también felices de la vida, ya que no hay esa fricción allá afuera, lo cual agradecemos que no haya esa fricción allá afuera, por si no ya hubiésemos chocado con algo, bajado la velocidad y la mitad del planeta estuviera congelado y la otra quemándose, muchas cosas así. Oye, sí que en otras palabras, ¿verdad? El vacío es el verdadero protagonista del universo, ¿verdad? Un escenario que parece vacío, pero que guarda, papá, los secretos más profundos de Tití. Corillo. Así que recuerden, Corillo, como siempre, buscar la manera de aprender que más les divierta. Y esta, ¿verdad? La información la saca de Life Science, de BBC Science Focus, de PubMed, de Concept of Extracting Energy from the Quantum Vacuum, y también de National Physical Laboratory. What is a Vacuum? De ahí pueden buscar esa información. Y, mano, como siempre, recuerden, mi gente, como siempre, escucharnos todas las semanas. Vayan y apoyennos y denme follow en todas las plataformas para que me ayuden, tanto YouTube, aunque lo escuchen en podcast, o denle en podcast follow, aunque lo escuchen en YouTube. Apóyenme en Spotify, Apple, en todas las plataformas de podcast que estoy casi seguro que en la mayoría estoy, al menos que sean plataformas que tienes que pagar para escucharme. Incluso en algunas de ellas estoy también. Y también vayan y apoyarnos en el Patreon, patreon.com/Agustín Valenzuela, donde hay historias cortas y un montón de otros posts que nos salen regularmente en mis redes sociales, como Curiosidad Científica Podcast, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas esas aplicaciones. Y ahí en mis redes sociales, ¿verdad? Instagram en específico, como Curiosidad Científica Podcast, pueden buscar los links donde están todos mis libros, todos mis proyectos, todas las cositas, y los libros pues obviamente en Amazon o en esos links, o me pueden escribir y se lo envío dedicado por un módico precio. Y mano, sobre todo gracias a los que me siguen y compártanlo y taguenme y nada, sigan nerdeando por ahí,
que un bonito día. Así que la pasen bien, que tengan excelente semana y como siempre, y como ya dije también, siempre busquen la manera de aprender que más les divierta, que esto está maravilloso. Chequeamos. Bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.